Gracias por la invitación, lo primero de todo. Y la primera cuestión es poner las expectativas en su justo punto, porque yo soy un investigador, como muchos de vosotros, y soy un usuario de las convocatorias europeas y, por tanto, lo que hoy más o menos querría compartir con vosotros es la experiencia de enfrentarme a los distintos cambios de política de investigación que se han producido desde los años en los que funcionaba el sexto y el séptimo programa marco, que es cuando yo por primera vez me expuse a este tipo de cuestiones. Es cierto que nos vamos a enfocar en Horizonte 2020 y en Horizonte Europa y en la cuestión específica de la valoración del impacto. Y utilizaré para la disertación, y por favor, trataré de que no sea muy larga, de forma que podamos entablar una conversación luego, aunque sea complicado de esta forma híbrida. La idea es centrarme en los dos de los proyectos, el Horizonte Europa y uno de los 2020, que veáis un poco cuál ha sido que entendáis esos dos proyectos brevemente, para que tengamos un poco de contexto. Y luego pasear por lo que son las políticas de la Unión con respecto a 2020 y con respecto a Horizonte Europa en términos del impacto esperado de los proyectos. Es un poco la idea. Haré una última reflexión sobre qué de esto, qué de verdad, qué tiene de aspiracional la propuesta de las políticas de la Unión y qué tiene de concreto a la hora de formular, por una parte, las convocatorias y por otra parte, evaluar los propios proyectos con respecto al impacto que realmente han producido. Un poco este será el recorrido. Si tengo por aquí... Sí. Vale. Disculpadme que tengo que compartir primero la presentación. Me parece hacer mucho caso. ¿Sí? Y ahora compartir. Ok. Y ahora abrimos El PowerPoint. Vale. Es que los usuarios de Mac tenemos una pelea continua con esto. Bueno, a ver, son dos proyectos los que van a ser objeto de reflexión hoy. Uno de ellos es el proyecto FireEye, que es el acrónimo de Population Health Information Research Infrastructure. Es un proyecto que está englobado en el dominio de ciencia de salud pública, de salud poblacional, en el que los grupos fundamentalmente son instituciones de ciencia y de salud pública relacionados siempre con problemas de corte poblacional. Es decir, el interés aquí es analizar a nivel poblacional lo que les pasa a las poblaciones por estar expuestas a determinadas exposiciones poblacionales. En este caso, los efectos directos e indirectos de la pandemia de COVID. Explico un par de ejemplos luego. By COVID, Beyond COVID. Este es un proyecto que es específico de coronavirus y aquí el dominio de ciencia es variado. Vamos desde el genoma viral hasta el impacto poblacional de las medidas adoptadas. Es decir, que aquí nos juntamos todas las infraestructuras de investigación europeas que movilizan datos de salud de cualquier naturaleza para responder preguntas de investigación concretas relacionadas con el impacto de las medidas adoptadas en la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, utilizaré estos dos ejemplos, ahora entro un poco más en detalle, para tratar de argumentar sobre cómo se elaboró la propuesta en términos de impacto y de ahí tratar de dilucidar las diferencias entre qué quería 2020, qué quiere Horizonte Europa. ¿Vale? Ver un poco esa transición que es muy potente. Bueno, FIRA, el Population Health Research Infrastructure, en realidad es un consorcio compuesto, como os decía, por instituciones de salud pública, instituciones de ciencia, pero también de la práctica de la salud pública, institutos de salud pública nacionales,
que llevan una trayectoria muy larga desde el año 2014 trabajando juntos en la movilización de datos. Datos de salud pública, los datos que se coleccionan habitualmente para hacer el seguimiento, la monitorización de las poblaciones, de la salud de las poblaciones, pero también proyectos de investigación del campo de la salud pública. Puede ser, por ejemplo, un proyecto de investigación o una infraestructura de investigación relacionada con el campo de la salud pública, el analizar la exposición de las poblaciones a sus sistemas sanitarios y ver cuáles son el impacto que los sistemas sanitarios tienen en la salud de la población, por ejemplo. Otro es conocer cuál es el impacto en la salud poblacional del periodo perinatal, las medidas de aplicación que los gobiernos hacen sobre salud materno-infantil. Proyectos de esta naturaleza, o sea, origen poblacional e interés poblacional. Este proyecto en particular trataba de recoger el conocimiento adquirido a lo largo de esos años en la movilización de los datos que existen, datos rutinarios, es uso secundario de datos. También utilizar los registros poblacionales que se recogen de forma rutinaria y también utilizar cohortes de grupos de población específicos que se recogen no de forma rutinaria, sino como cohortes transversales a lo largo del tiempo. La experiencia en colección y movilización de datos de esa naturaleza con objeto de ver si de ahí se puede, estamos ahora en el proyecto, estamos empezando el segundo año del proyecto, si movilizando los datos de una determinada forma podemos responder preguntas relevantes para la salud pública, para las políticas sanitarias y en particular, y en este caso, para las políticas sanitarias relacionadas con coronavirus. Y aquí el trabajo fundamentalmente, en el trabajo en el que nosotros estamos implicados, es en el desarrollo de una infraestructura de investigación, infraestructura para la movilización de los datos de una manera orquestada de cualquier origen. Y para responder 5 preguntas relevantes. Una pregunta es, ¿ha habido retrasos por el efecto de la crisis en el tratamiento de las mujeres que han tenido cáncer de mama? ¿Cuál ha sido el impacto diferencial entre los grupos vulnerables, grupos de nivel socioeconómico alto y bajo, en términos de utilización de los servicios sanitarios o en términos de su morbilidad y su mortalidad? Otro es, ¿cuál ha sido el impacto sobre la salud perinatal en términos, por ejemplo, de cambios en el peso de los niños? Y un cuarto que tiene que ver con los efectos sobre la salud mental, sobre el incremento de tratamientos psicolépticos y psicoanalépticos en los pacientes con problemas de salud mental debido al periodo de crisis. Y un quinto, estos son todo efectos indirectos de la crisis, como habéis visto, un quinto que es efecto directo. ¿Cuál ha sido la evolución el impacto de la crisis en términos de la utilización de servicios sanitarios relacionados con el COVID, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos o, por ejemplo, hospitalizaciones? ¿Cuáles han sido los efectos directos, muerte por COVID, evolución de muerte por COVID en las distintas cohortes que estamos analizando? Este es un poco el trabajo global y nosotros lo que hacemos es orquestar las respuestas son 18 instituciones diferentes movilizando datos de una determinada manera, ¿vale? Y al final del camino os podéis imaginar qué es tener respuestas relevantes a esas preguntas para informar para próximas pandemias. Este es un poco el FAIRE. Como os decía, nosotros ahí en la orquestación estamos trabajando en casos de uso que puedan ser generalizables a otros tipos de casos de uso. Queremos responder esas preguntas que he señalado, pero también queremos que esta infraestructura sirva para poder responder cualquier otro tipo de pregunta relacionada con una pandemia. Esto en cuanto a FAIRE. En cuanto a ByCovid, aquí también se trata de movilizar datos. Y aquí nosotros estamos en el paquete 5, lo tenéis ahí horizontal, por debajo de todos. Y nosotros también estamos en la tarea de orquestar la movilización de datos. En esta ocasión para responder 2 preguntas, fundamentalmente. Este proyecto ha empezado hace un mes. Por tanto, estamos todavía configurando, casi es una primicia,
porque todavía no, mañana tenemos una reunión y el lunes otra para terminar de decir esto que voy a decir ahora, pero apunta a que esto va a ser así. Responderemos dos preguntas. Una es sobre la efectividad de las distintas vacunas en vida real. Cuando digo en vida real, digo que vamos más allá, obviamente, de los ensayos clínicos aleatorios controlados que sirven para probar el uso suficientemente eficaces, suficientemente seguros para probar el uso en población. Nosotros lo que vamos a hacer es analizarlo en vida real. Por tanto, en vida real, no solamente incorporas la idea de has sido vacunado, sino hay un montón de variables que están alrededor de la aplicación de la vacuna en vida real que tendrán que ser consideradas. Movilizaremos datos de ese contexto en el que las vacunas son utilizadas, pero claro, hay factores que llamamos nosotros los epidemiólogos factores de confusión, hay factores mediadores, hay factores modificadores que también tenemos que incluir ahí y hay factores modificadores como puede ser los distintos linajes de los virus, los distintos, bueno, el genoma humano en definitiva también está pudiendo tener alguna interacción con la relación entre la vacuna, el virus y el efecto. También datos socioeconómicos, datos de calidad de vida, nivel educacional, por ejemplo, movilizar de cualquier tipo de fuente de datos relevante que está coleccionada y conocida por las grandes infraestructuras de datos. Y casi todos vosotros estaréis conocedores de infraestructuras como Elixir con el genoma humano, o infraestructuras como Bio, que se dedican a la recopilación de los linajes de virus de cualquier naturaleza, en particular de coronavirus, SARS-CoV-2. Seguramente conoceréis CESDA, la movilización de datos sociales. En fin, todas estas infraestructuras estamos contribuyendo dentro de este proyecto para responder eso, efectividad de la vacuna en vida real y el efecto modificador de las variantes de virus en la efectividad de la vacuna. Así que en esto vamos a estar trabajando. Conceptualmente es lo mismo, movilización de datos. Como veis ahí en el esquema del proyecto, movilización, conexión de todas las fuentes de datos disponibles, estandarización. Como podéis imaginar, es un esfuerzo de estandarización muy potente, de interoperabilidad, porque al final lo que queremos es llegar al nivel individual. ¿Qué le pasa a cada persona? Y nosotros en los registros electrónicos que manejamos en Europa podemos ver paciente a paciente, pero, por ejemplo, no tenemos genoma de todo el mundo, genoma completo, no tenemos de todo el mundo, no tenemos biomuestras de algunos pacientes, tenemos muestras más o menos representativas de los linajes y además los linajes van cambiando en el tiempo. Es decir, que todos estos retos son los que hay que armonizar en este proyecto y finalmente hacer los análisis para responder esas dos preguntas de investigación que decía. Bien, pues estos son los dos proyectos en breve. Y ahora vamos a entrar un poco a lo que es la sustancia de lo que venimos hoy a reflexionar. Mirad, normalmente, y claro, cuando nos ponemos a mirar desde el séptimo o sexto programa marco, que es cuando yo me aproximo ya a los proyectos europeos, todo es muy vago. Y una de las vaguedades consiste en ¿y esto para qué sirve? Y sí que tienes que escribir en aquellas propuestas lo que esperas obtener, pero en un sentido muy clásico, el sentido de esto es ciencia, por tanto el impacto es científico y es para la academia, es para los sectores de ciencia, para incrementar el estado del arte. Es un poco la pulsión fundamental de aquellos programas. Independientemente del financiador, de que son financiados públicamente y por tanto que los Estados miembros tienen algo que recoger de ahí. La idea de retorno de la investigación es todavía una idea muy, muy débil. ¿El retorno para quién? ¿Para qué? Fundamentalmente, por tanto, se trabaja desde la perspectiva de incrementar el conocimiento
y la base de conocimiento del área en concreto, y se piensa mucho menos en términos de retorno de los resultados de investigación para la vida cotidiana de las personas. Bueno, a lo largo de esta década y media, lo que va pasando es que los distintos programas, Horizonte 2020, consciente de esto, empieza a planteárselo ya en otros términos. Muy dirigido desde la perspectiva de la economía de lo que sea. La Silver Economy en algún momento, pues si nosotros somos una población envejecida en Europa, pensemos en términos de lo que añade valor a ese grupo de población que supera el 20% del conjunto de la población europea. Y entonces la Silver Economy, que es como se llamó, estaba impregnando los documentos de preparación de los proyectos europeos. Claro, la Silver Economy es impacto económico. Y había otro elemento, es el elemento competitivo con el bloque americano y con el bloque chino. Nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad de desarrollo está en este momento compitiendo mal. Entonces, la pulsión es, bien, tenemos necesidades concretas en la Unión Europea, nuestros ciudadanos tienen necesidades concretas, tenemos la necesidad de competir mejor, enlacemos ambas cosas, Silver Economy, y sirvámonos del conocimiento generado a lo largo de los años. Bueno, y entonces ya empiezan a aparecer los distintos pilares de impacto, ¿no? El impacto académico, pero además, sobre ese, el impacto económico, el impacto social, en sentido más amplio. Y esta es una imagen en la que más o menos podemos ver esto. ¿A qué se refiere 2020 cuando está empezando a pensar en los tres tipos de impacto? El impacto en términos de innovaciones, de competitividad, de crecimiento, de empleo, de usar más eficientemente los recursos. En términos de impacto académico, mejorar la teoría, la base de conocimiento, mejorar el desarrollo tecnológico, empezar a hacer que se desarrolle más capacidad investigadora en la Unión. Y finalmente, un impacto más amplio, el impacto que se llama social, impacto muy vago sobre la calidad de vida de los ciudadanos, en definitiva. En todo el espectro de calidad de vida, desde la salud al entorno, en fin, a los servicios públicos, la educación, etc. Esta es la transición que se observa muy clara. Pero cuando acudes al proyecto, al protocolo del proyecto, ¿qué debo escribir en la sección en la que se habla del impacto esperado y los medios para conseguirlo? Te dan unas pistas, pero queda muy vago. Realmente es muy vago. Da la sensación de que es una transición cultural que están haciendo los responsables de escribir las convocatorias junto con los Estados miembros, junto con los lobbies. Todos están de acuerdo en que la ciencia que se financia públicamente en Europa no es una ciencia que debe servir solamente para desarrollar conocimiento, sino para transferirlo, para retornarlo a la sociedad. Hay acuerdo, pero no se sabe plasmar bien. Esta es la impresión que tú tienes. Claro, los que venimos de dominios de ciencia, que son dominios eminentemente translacionales, todas las preguntas de investigación que yo me hago diariamente tienen un correlato en una política sanitaria. Para mí, lo translacional es evidente. Para otros dominios de ciencia, lo translacional no se hace tan evidente, porque tiene que haber muchos pasos hasta que un clínico prescriba. Entonces, esto se destila en la forma de escribir las propuestas. Y cuando evaluabas propuestas del 2020 originales, veías que nadie había entendido bien qué se pretendía. Bueno, entonces, aunque nos daban estas pistas en la propuesta, ¿cuál es el impacto esperado? O sea, ¿qué se te requiere que escribas aquí? ¿Qué se te requiere del proyecto? Bueno, con las pistas que te daban, cómo tu proyecto va a tratar de hacer frente a los retos que plantea el programa, el Work Program correspondiente. ¿Cómo vas a promover la innovación, la integración del conocimiento
se supone, en la vida cotidiana. Puede ser de las industrias, puede ser de la creación de trabajo, pero puede ser de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Y finalmente, cómo vas a hacer un esfuerzo y con siempre un remarcado interés en las empresas de pequeñas y medianas empresas, cómo vas a trasladar esto para que se genere tejido productivo en esas empresas. Esto es lo que te dan como pista y esto tu proyecto tiene que pensar en eso. Esto es 2020. Y luego tienes un segundo apartado que escribir y dicho eso, ahora cómo tú vas a hacer que eso suceda. También de forma muy vaga, y ahora me detengo un segundo en esto. Plan de explotación de los resultados. Cuando uno está pensando en plan de explotación, en mi disciplina nosotros no creamos patentes. Nosotros, por ejemplo, podemos crear informes para la OMS, derivados de la ciencia que hemos conocido, ¿no? Por nuestra investigación. O lo que saldrá de FireEye es una recomendación, es un paquetito de medidas concreto para que la Comisión Europea considere que la forma, y particularmente el Centro Europeo de Control de Enfermedades, utilice esta forma de movilizar los datos para próximas pandemias. ¿Vale? Pero no estoy pensando en la explotación comercial, porque yo no voy a tener explotación comercial. Y el Exploitation Plan viene siempre de esta idea de explotar patentes y movilizarlas hacia el sector productivo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Plan de negocio, en el mismo sentido. ¿Veis que esta orientación estaba muy clara? Pero al tiempo plantean Data Management Plan. Pero si el Data Management Plan es otra cosa, si esto es antes, para yo movilizar los datos, tengo que tener un plan de movilización. Esto es cuando yo diseño, no el impacto, sino cuando yo diseño lo que quiero hacer. ¿Veis lo que quería decir antes cuando decía que daba la sensación de que todos teníamos clara la idea, pero cuando se reflejaba no estaba nada claro? Y nuevamente, Intellectual Property, derecho de propiedad intelectual y cómo vas a manejarlos. Otra vez volvemos al Exploitation Plan. O sea, es recursivo. Incorpora elementos que no tienen mucho que ver y es recursivo. Está pensando solamente en un tipo de impacto, en realidad, hacia el tejido productivo, utilizando el Silver Economy, lo que decíamos antes. Tenemos mucha población mayor que se va a servir, por ejemplo, del desarrollo de aplicaciones que les hagan la vida más sencilla, que recojan datos, como, por ejemplo, de diabetes. Bueno, esto es un poco lo que veíamos en 2020. Y siempre la coletilla de la estrategia de comunicación y diseminación. ¿Cómo FireEye lo aproxima? Para que os pongo un ejemplo. Aquí hay como 3 páginas pero fijaos porque esto es relevante a la hora de compararlo con Horizonte Europa. FireEye dice, mira, es una tabla que es muy estándar. Impacto esperado, de dónde vengo, cómo voy a tratar de que FireEye cambie esa línea de donde vengo y la mejore, y digamos qué mínimo me exijo a mí mismo para poder decir he tenido éxito en conseguir el impacto esperado. Son cosas como estas. Sería, en este caso concreto, producir estándares de calidad, ¿no? Para las poblaciones y para las instituciones que las cuidan en términos de COVID-19, para tratar de informar las políticas, ¿vale? Así de vago. El baseline es, no existe un mecanismo estructurado europeo, existe la necesidad, lo vamos a hacer en FireEye. Y en FireEye te vas a mirar dónde lo vamos a hacer y dice, mira, en el paquete 2, en el portal, en el paquete 3, en las visitas a países, para ver cómo están y cómo llevarles a otro sitio, involucrando a los distintos actores principales alrededor de la pandemia de COVID y otras pandemias. Vale. Y fijaos que todos esos tienen un KPI, un Key Performance Indicator. Y esta es la manera de visualizarlo. Es decir,
En el fondo, y esto es un tema crítico, no estás tratando de ver impacto, estás tratando de ver resultados intermedios que a lo mejor impactan. Y evalúas solo los resultados intermedios. Estás evaluando el proceso, no el resultado final. Y esto es, o sea, nuevamente, en 2020 hemos dicho, no, tenemos que ver cómo esto se lo devolvemos a la sociedad, pero en realidad, al final, a la hora de formalizarlo y materializarlo, lo que se te pide es que pongas las piezas en el camino que a lo mejor te llevan a ese impacto, y esas piezas son resultados intermedios, son elementos del proceso. ¿Cuántas visitas he hecho a los países para decirles utilizar los datos de esta manera es mejor? O para analizar cómo tienen sus datos y decirles, pues los debería tener de esta manera para poder evaluar estas cosas que son relevantes a las pandemias. Pero son indicadores de proceso, es análisis de los procesos más que un verdadero análisis del impacto, ¿vale? Esto es lo que se percibe. Y fijaos que en los benchmarks lo que acabas teniendo es, bueno, pues mira, me pongo que el 50% de los Estados miembros de la Unión, de los que están participando dentro del proyecto, tengan una visita al menos. Hombre, veis lo que digo, ¿no? Esto como impacto del proyecto desde la perspectiva que el legislador y que los Estados miembros tenían cuando estaban desarrollando el Horizonte 2020, pues queda muy corto, queda muy corto. Bueno, se aprende de eso y se salta a la forma en la que lo ve Horizonte Europa. La forma en la que lo ve Horizonte Europa es distinto. Eso, en términos de impactos, impacto científico, impacto social, impacto económico. No, esto no cambia. Se define mejor. Se define ahí donde lo estáis viendo ahora. Se define mejor. Pero no es esta la clave. La clave es que dice, y hay caminos específicos para conseguir ese impacto. Es decir, no te deja tan libre. A la hora de tú tener que escribir la propuesta, tienes que ser mucho más específico. Cuando tengas que hablar del impacto científico, tendrás que hablar de tres cosas. Cuando tengas que hablar del impacto para la sociedad, tendrás que hablar de otras tres cosas. Y cuando tengas que hablar de impacto económico y tecnológico, de otras tres cosas, que son las que veis en esta diapositiva, ¿vale? Lo que te obliga Horizonte Europa es a hablar de estas 9 cosas cuando tú escribes la propuesta, pero de una determinada manera. No vale bla, 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 bla. O sea, los pathways que habéis visto aquí, a la hora de explicarlos, tienen que ser extraordinariamente creíbles. No es aspiracional. Esto no es aspiracional. Esto es, con el dinero que te voy a dar, a través de este camino, ¿qué impacto vas a conseguir? Que sea creíble. Porque yo te estoy dando 3 millones o yo te estoy dando 12 millones para 25 socios. Tiene que ser creíble. Esto es muy relevante. Y lo segundo, todas las medidas que tú quieras poner que quieras escribir en tu propuesta, todas esas medidas, aparte de, obviamente, tener una determinada calidad, tienen que estar bien adaptadas a conseguir ese impacto que dices que vas a conseguir y que para mí es creíble. Es decir, las medidas que tú implementes, que propongas implementar para conseguir el impacto, tienen que estar perfectamente ajustadas a esa credibilidad que has demostrado en el apartado previo, ¿vale? Por tanto, básico, los 9 elementos que sean creíbles y luego que las medidas que propones para maximizarlo, para realmente llevarlo a cabo, estén bien ajustadas a cada uno de esos pathways. Y mirad que el planteamiento de Buy COVID, ¿os acordáis del planteamiento de FireEye 2020? Tan sencillo como decir esto, ponerle 2 KPIs y un benchmark, que ni es creíble ni permite maximizar el impacto. No es creíble. Las discusiones que tenemos cuando estamos diseñándolo es sobre si el KPI es este u otro y si el estándar
que cumplir es un 20%, un 10 o un 30%. Estás enfocado en el proceso, pero no en el impacto. En 2020, perdón, en Horizonte Europa, el esfuerzo es buscar los caminos para conseguir el impacto. Pero iros a la derecha de la diapositiva. Arriba, impacto a largo plazo, a medio plazo, en medio y durante el proyecto. Antes, con estar durante el proyecto ya te valía. Esto era particularmente cierto en los programas marco anteriores. Pero aquí, en 2020, con estarte durante el proyecto y decir, he conseguido esto al final del proyecto, era suficiente. En Horizonte Europa no. En Horizonte Europa tienes que mirar a medio y a largo plazo. No es solo proceso, sino que son outcomes y es impact, propiamente dicho impact. El término impact en 2020 está muy devaluado. En realidad es outputs y es procesos. En Horizonte Europa, outcomes e impact. ¿Vale? Y miraos el longer term, el impact. El impact es cómo contribuye este proyecto al desarrollo de los objetivos de sostenibilidad. Los objetivos de la ONU de desarrollo y sostenibilidad. O cómo contribuye a la implementación de las medidas de la UNESCO para Open Science. O cómo, cómo contribuye a las medidas de la Unión Europea en términos también de Open Science Cloud. ¿Veis la diferencia? No tienes que mirar solo para lo que te toque para el proyecto, lo termino, mira, hago tantas visitas, me presento a tantos congresos internacionales, publico tantos papers, además desarrollo una patente. No, vete más lejos. Esa patente se ha implementado. ¿Qué empresas? O sea, ¿has pensado en cómo las empresas la van a implementar? ¿La van a comprar? ¿La van a reutilizar? Lo que sea que haya que hacer con la patente. ¿Y eso cómo va a impactar en los objetivos de largo plazo, en los outcomes? El impacto sobre ciencia, el impacto sobre las grandes políticas de la Unión en desarrollo sostenible o en los distintos tipos de economía. Ahora en la economía del dato, en la economía digital, que son dos de los outcomes en los que nosotros nos fijamos aquí en Buy COVID. ¿Vale? Esto es muy importante. Y la otra cosa que os llamará la atención son las múltiples flechas. Las múltiples flechas son los múltiples pathways, o sea, la credibilidad de los pathways para llegar a impactar en Open Science, ¿por dónde voy a pasar a lo largo del tiempo? Desde el proyecto, desde los objetivos del proyecto, cómo eso me llevará a otros objetivos fuera del proyecto en medio plazo, cómo eso me llevará a los objetivos de largo plazo. Este es el esfuerzo que hay que hacer. La discusión es de otra naturaleza, realmente. Es de otra naturaleza. ¿Vale? Y una última reflexión antes de pasar a las preguntas. Y, claro, lo veo un poco carta a los reyes, porque al final el papel lo puede aguantar todo, pese a que te dicen que sea creíble y que los medios que pongas estén ajustados a eso que dices que vas a hacer y que yo me he creído que vas a hacer. ¿Vale? Pero pese a eso, el papel lo acaba aguantando todo. Y luego al final alguien va a tener que evaluar. Y al final los medios de evaluación habituales de la comisión acaban siendo que un officer, un policy officer de forma continuada te va reorientando si es que te estás yendo de las políticas. Por ejemplo, ahora en Buy COVID, en FAIRE también, pero en Buy COVID más recientemente, lo que vamos a tener es policy officers de Connect que están detrás del desarrollo Connect.io, el desarrollo del European Open Science Cloud y de lo que llaman el Health Research and Innovation Cloud en general. Vamos a tener policy officers de Santé que están relacionados con el ECDC, el European, la Agencia de Control de Enfermedades Europea,
que lo que van a estar viendo es si el impacto, o sea, si lo que estamos haciendo realmente va a servir para lo que llaman preparedness de las próximas pandemias. O nos estamos enfocando de tal manera que esto no va a ser posible. Vamos a tener los officers de research que se van a estar encargando de ver si vamos cumpliendo con lo que íbamos diciendo que íbamos a cumplir, pero también van a estar pensando en el open science. Si lo que estamos haciendo es fair y si lo que estamos haciendo estará disponible para la comunidad científica en los próximos años, como habíamos dicho que íbamos a hacer. Es decir, en este momento la comisión siempre va a estar encima de ti en una evaluación continua, comprobando que esto es así, pero no desde el punto de vista administrativo, que también habrá officers administrativos que estarán con los milestones, con los entregables, mirando si están a tiempo, si se retrasan, no, si el presupuesto se gasta bien, etc. Esto está ahí. No, los policy officers son los que tienen las políticas de la Unión en la cabeza todo el día y están viendo si tu orientación, si el día cotidiano te está llevando a enfocarte en cosas que no son las grandes políticas de la Unión, que no están en esta zona de la diapositiva de la derecha. Si te apartas de Open Science, si empiezas de todos tus desarrollos tecnológicos a hacerlos en código cerrado, esto no es lo que... tiene que estar todo en código abierto. Todo tiene que ser transparente y auditable. Y te lo dirán. ¿Qué estáis haciendo? Si esto no va hacia Open Science. Y el impacto a largo plazo es que la comunidad científica y la comunidad de desarrollo tecnológico tenga acceso a todo lo que se ha desarrollado por la comunidad científica a lo largo del horizonte Europa para coger un código, modificarlo, imaginaros de lo que hablo, y así sucesivamente. O sea, los policy officers van a estar muy encima en esta tarea de intercambio. Vale, pero esto es la evaluación continuada. Pero la evaluación de impacto, es decir, efectivamente hemos conseguido que el European Open Science Cloud se haya desarrollado en plenitud. Lo hemos conseguido desde By COVID, pero lo hemos conseguido desde FireEye, desde By COVID, pero lo hemos conseguido también desde Accelerate o lo hemos conseguido también desde X proyectos de Horizonte Europa que estamos ahora trabajando y enlazándonos unos con otros, por cierto, para hacer esto, para que el espacio europeo, la nube europea de datos de salud, funcione. Vale. Pero, ¿y cuál será la evaluación final? Es decir, ¿quién se encargará de decir el dinero puesto en Horizonte Europa ha servido para los propósitos para los que servía? No están bien definidos están definidas las políticas, pero no cómo se van a evaluar. Y lo único, tomo esta nota de Paula Adam, que analiza elementos de dificultad para la evaluación real del impacto de la investigación sobre la sociedad, sobre la salud y sobre el desarrollo económico. Difícil saber cuáles son las diferencias marginales con respecto a no hacer nada, difícil saber cuáles son los costes de transacción. Si he puesto demasiado dinero en esto y no lo he puesto en otra cosa y debería haberlo puesto en otra cosa porque ha incrementado más el valor de la salud de la población, etcétera. El no saber exactamente desde el momento en que nosotros producimos el resultado final hasta que haga un impacto real, ese tiempo no se sabe y la atribución de que haya sido esto y no otra cosa no se sabrá bien. Es decir, que es fundamentalmente las políticas de la Unión en Horizonte Europa están más en el tono aspiracional. Está claro, no podemos hacer lo que hacíamos en el programa Marco, no podemos hacer lo que hacíamos en 2020, tenemos que ser mucho más explícitos que lo nuestro va a impactar a largo plazo en las grandes políticas de la Unión y hacia ahí todos trabajaremos, pero a la hora de evaluar si eso fue así o no, esto está pendiente. Bueno, esto es lo que quería contar. O sea que ahora ya creo que podemos tener un ratito de conversación. ¿Saben la pregunta? Dejar de compartir que igual Voy. en el chat. He dejado de compartir.
Yo no veo preguntas. Sí, veo preguntas. Hay una mano levantada, Sí. Janet Puñal. Pues que sí, que sí. Si nos hablas a todos, Janet, yo creo Sí, hola. que te oímos. Sí, sí. Muchísimas gracias por tu presentación. Me parece súper clara y nos ha mostrado muy bien hacia dónde van los proyectos europeos. Pero tú nos enseñabas esa diapositiva de ese diagrama tan amplio del Horizonte Europa, de los objetivos del Horizonte Europa, pero claro, ahí antes de llegar a decidir sobre qué políticas puede impactar tu proyecto, tienes que sentarte y hacer como una revisión de todas las políticas que hay. Esto, ¿cómo se llega ahí a este nivel? ¿Hay que hacer una revisión de toda esta información o cómo podemos cualquiera de nosotros llegar hasta aquí? Gracias. Bueno, la configuración de los distintos programas de trabajo de la Unión, sea en Research, en Connect, en Regio, en Santé, todo lleva un proceso de evaluación interna de la comisión, de los policy officers. Habitualmente están detrás de esto, que lo que hacen es analizar las necesidades, ver los huecos que se han ido produciendo en las sucesivas llamadas, los sucesivos convocatorias del programa marco, de cada programa de trabajo, perdón. Y entonces empiezan una conversación. Esa conversación, ¿con quién se hace? La conversación se hace con el comité de programa, que son representantes nacionales, normalmente de ciencia y del dominio en cuestión. Pues si estamos hablando de Horizonte Europa para salud, hay un comité de programa para salud y que recogen las inquietudes que la Comisión Europea ha ido extrayendo del conocimiento de los policy officers. Y empiezan a formular el siguiente programa. O el siguiente programa, puede ser salto de un programa marco a un 2020, de un 2020 a un Horizonte Europa, o puede ser los saltos entre convocatorias anuales. Allí se discute todo esto y finalmente sale un destilado que se pone en conocimiento generalmente de los National Contact Points en cada país, y esos National Contact Points contactan con grupos de investigadores, contactan para conocer. Esto es lo que nos dicen, estas son las necesidades, ¿qué os parece? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Y así se va configurando de una manera más o menos democratizada, aunque no muy transparente, se va configurando el siguiente bloque de programas. Ahí es cuando dicen, vamos a sacar un topic, que es este, y que los expected impacts serán estos. Y es cuando tú recibes ya en la convocatoria abierta esa convocatoria, tú dices, tengo que responder a estos expected impacts de la manera que he dicho, ¿no? Como pathways. Si te fijaste en ese mapa tan complejo con las flechas, etcétera, a la izquierda, en el corto plazo y en el medio plazo, algunos de las cajas tenían un numerito en rojo. Esos numeritos en rojo son los objetivos del proyecto By COVID para responder a los impactos esperados a corto y medio plazo, ¿vale? Pero vamos, centrado en tu pregunta, esos objetivos vienen del hecho de que alguien antes ha discutido con la comunidad científica elementos que la Comisión Europea ha extraído a través de sus policy officers sobre las necesidades nuevas, sobre las políticas nuevas, sobre, oye, no estamos terminando de resolver un problema, ahora tendremos el problema de Artificial Intelligence. Ha terminado el grupo de trabajo de Artificial Intelligence, que si no me equivoco, es un grupo de trabajo que depende de Research, pero no lo digo muy alto. El que hay expertos de ética, expertos de tecnología, expertos de distintos dominios de ciencia, en este momento, ¿cómo Europa va a afrontar Artificial Intelligence? Bueno, tú habrás visto en las convocatorias y verás en la convocatoria de Horizonte Europa que va a haber muchos topics relacionados con el uso de Machine Learning o Artificial Intelligence de la forma que lo expliquen, porque normalmente serán ambiguos. Eso viene ya del hecho de que ha habido ya conversaciones,
pero ahora sale el acta que regulará el uso de Artificial Intelligence. Es decir, que vamos a tener, los policy officers detectaron, tenemos vacío en el uso de Artificial Intelligence en Europa. Tenemos que sacar topics, ¿vale? La convocatoria de este año lleva varios, pero al mismo tiempo, el año que viene se va a aprobar esta acta de cómo usar en Europa la inteligencia artificial. Eso implicará modificaciones en el programa, con toda seguridad. Pondrá prioridades, dirá, entre los impactos esperados serán estos, pero lo que no esperamos de esto es que pase esto. Y en el manejo de datos para inteligencia artificial tendrá que ocurrir esto. Es decir, que esto se va modificando, Janet, de forma continuada, conforme los policy officers detectan necesidades, detectan que hay áreas de conocimiento que no se cubren o cuando existe una nueva regulación europea, cómo esta impacta en el programa marco en cuestión, en el programa de trabajo, quiero decir. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias, sí, muy bien. Creo que hay alguna otra pregunta en la sala. Yo es que no veo bien aquí. Hay montones de pequeñas caritas y iconos. Ya no hay más. ¿Alguna mano más? No veo. Muy bien. ¿Aquí en la sala? ¿Cómo me tenéis cerca? Sí, claro. Aprovechando solo por contribuir un poco cuando contabas un poquito los pathways y los distintos puntos de impacto sobre en el contexto de Europa, que claramente está el impacto forma una parte esencial del proyecto, así como nuestro era más una expectativa mucho más genérica. Claro, hay varios de los potenciales impactos que pueden tener orientados hacia los objetivos, las políticas de la Comisión, que pasarán necesariamente por regulación de la propia Comisión. Es decir, que al final el producto de un proyecto sea simplemente una recomendación o un conocimiento añadido que obligará a que sea la propia Comisión la que elabore una normativa y será esa normativa la que genere un impacto sobre la sociedad o sobre la industria. Seguro. De forma intencionada o no intencionada, será así. Será así. Hombre, en otros dos proyectos en los que tú y yo trabajamos juntos, que están más orientados a eso, el impact de esos proyectos es la elaboración de legislación europea directamente. Por ejemplo, para la protección de datos, ¿no? O, por ejemplo, en este momento esto nos va a afectar a todos, ¿eh? Ha habido una acta para el gobierno, Data Governance Act, de los datos en Europa. Ahora se está produciendo, ha habido un impact assessment de esa Data Governance Act y ahora se está produciendo la iniciativa legislativa que recoge todas las iniciativas legislativas que ha habido sobre el uso de datos para investigación. Y ahí estamos contribuyendo particularmente en que se incorporen algunos elementos de calidad de los datos para uso secundario de los datos. No los datos que se generan de forma primaria por un investigador, sino que cuando un investigador quiere utilizar los datos que se están produciendo en el sistema, por ejemplo, vamos a reutilizar los datos que se han recogido de forma rutinaria para analizar los linajes o las variantes de coronavirus. Se han recogido para otro propósito, un propósito de seguimiento epidemiológico, pero los vamos a reutilizar ahora para otro propósito. ¿Cómo reutilizar eso y cómo hacer que haya unos mínimos de calidad para que la ciencia que se haga sobre los datos sea de calidad? Esto es una cosa que se legisla. Es decir, en Bycovid no recuerdo en este momento que ninguno de los impactos tenga que ver con desarrollo legislativo, de forma intencionada. Pero claro, habrá elementos, por ejemplo, cuando estemos hablando de cómo modificar el European Open Science Cloud, en este momento orientado a ciencias de la vida, pero no a ciencias de la salud, seguramente ahí habrá un elemento regulatorio del nivel que sea. Pero sí, más que posible. No sé si hay alguna mano, porque veo aparecer aquí el... Es que están... Ah, muy bien. Pues no quiero ser mal educado.
Bueno, pues, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. La grabación estará en la web del instituto por si queréis consultarla. Y bueno, de que estará encantado de si alguna pregunta a posteriori. Sí, sin problema. Muchas gracias por Gracias. vuestra asistencia. Hasta luego. Gracias.